Buenos días, buenas tardes y buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a Spartan, un nuevo episodio donde estamos buscando conseguir que una persona común y corriente cambie su vida totalmente para lograr llegar a correr un triatlón Ironman, correr, nadar y bicicleta para alcanzar la cima y conseguir demostrar que sí se puede cambiar si uno así lo desea. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio del día de hoy. Pues básicamente hoy lo que vamos a hablar es de enfrenta tus miedos y supera cada obstáculo en tu camino. A ver, estos vídeos, pues para los que los han estado escuchando, pues son bastante personales, son bastante que vienen desde dentro y desde la misma sensación. Sí, ahorita estamos buscando pues superar uno de los obstáculos que nos están impidiendo conseguir el mayor rendimiento posible, que es precisamente el levantarnos temprano. Ya lo estamos empezando a hacer. Ya estamos logrando pues despertarnos una hora antes. Eso nos está dando pues bastantes beneficios, como comer, como poder disfrutar un poquito más del día, ¿cierto? Pero ahora pues vamos a hablar de otro tema importante, que es la soledad. A ver, este video pues se trata de enfrentar tus miedos y superarlos en cada momento de la vida. Y tengo que ser muy honesto, este fin de semana fue espantoso. Inclusive iba con amigos y yo les decía: señores, soy un fraude. Soy un maldito fraude. ¿Por qué? Porque obviamente todos tenemos, digamos, una autopercepción de nosotros mismos. Y en la mayoría de casos, o así lo esperaría yo, llegamos a tener como que ciertas características que nos hacen sentir orgullosos a nosotros, ¿cierto? O sea, no necesariamente tenemos que ser los mejores, pero hay características de nosotros que nos hacen sentir especiales, ¿cierto? Ya sea cuestión de físico, ya sea cuestión de habilidad deportiva, habilidad artística, habilidad numérica, nuestro trabajo, donde vivimos, las personas con las que nos rodeamos, o en mi caso, un estereotipo de persona que logra enfrentar cualquier objetivo y que no tiene vergüenza para hacer las cosas y demostrar que es capaz de hacerlo, ¿cierto? O sea, me pones un reto, venga, si te digo que lo hago, ¿cierto? Entonces creo que esa es una de las grandes autopercepciones que yo tenía, y sé que muchas personas pues tienen pues su propia característica que les hace sentir pues bastante especiales. Lo duro, lo duro es el tema de darte cuenta o tener una derrota en eso en lo que se supone eres bueno. O sea, pensemos en mi caso, te ponen un reto y digo que lo puedo hacer, y a la hora me acobardo y no puedo hacerlo. Eso destruye totalmente mi autopercepción. Tal vez te pasa a ti que eres un buen artista, pero cuando te presentas a una prueba fallas o encuentras una persona que es mejor que tú, o de repente eres un te crees muy bueno en tu trabajo y estás buscando un ascenso y no lo consigues, o buscas un nuevo trabajo y no lo consigues, ¿cierto? Entonces, y eso regularmente nos desmotiva, nos destroza, y a mí particularmente pues me llevó a enfrentarme a una realidad en la soledad, ¿cierto? Entonces, fue muy duro, fue muy crudo, créanme, fue muy crudo pues analizar toda mi vida, analizar toda mi situación y analizar pues todo lo que no me estaba gustando de mi vida. A veces pues uno trata de repente ser positivo, pues bastante optimista, llevadero, pero llegué en ese momento donde todo colapsó. Literalmente cuando ese momento de autopercepción se rompió totalmente, y empecé, digamos, a interiorizar y a vivir desde ahí. O sea, empezar a vivir desde adentro, digamos, todo ese destrozo emocional que causó el que se rompiera esa burbuja de autopercepción, y empezar a sentir y a reflejar y a aceptar, digamos, todas las emociones de muchas otras cosas que me han pasado a lo largo de estos meses. Fue bastante crudo, o sea, para darles un ejemplo, una persona que yo quería mucho murió. A las 2 semanas casi muero yo, aplastado por un tráiler. Eso es bastante crudo. No mostré mayor emoción en eso. He vivido frustrado con mi trabajo una gran parte del año, si no es que toda el parte del año. No estoy consiguiendo el físico que quiero, no estoy teniendo, digamos, el estilo de vida que yo quisiera. Tengo muchas limitaciones, no tengo el trabajo que a mí me gustaría o con el que yo aspiré. Y
Y todo eso me lo he guardado, o sea, sí, bueno, otro asunto, yo juego baloncesto, no soy el jugador que yo quisiera ser o ser, no soy parte del equipo o la parte del equipo que yo quisiera ser, así algo representativo, según lo que yo pienso y anhelo. El amor no me está yendo de para nada bien, damas y caballeros. ¿Para qué les voy a ser deshonesto? Y sí estoy un poco frustrado en esa parte. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, todo esto que les acabo de contar es algo que me dio, o sea, que no lo expreso, o sea, de repente yo lo sé y me lo expreso a mí, pero nunca lo había expresado tanto, era como que, bueno, vamos a seguir adelante, trabajémoslo, las cosas van a cambiar, pero fue este momento donde me dijeron, oye, ve a hablarle a esta chica, y yo dije, por supuesto, yo puedo hacerlo, y cuando fui y me di cuenta que no pude hacerlo, y que me detuve y que me dio miedo y me quedé así como que, ¡wow! Porque era llegar a hablarle en seco y ni siquiera era una fiesta, era un contexto así súper random, súper X, ¿cierto? Entonces me acobardé y dije, wow, no puedo. Y me dio miedo y pum, ¿saben? O sea, yo creo que ese fue como que el catalizador, o sea, la última gota que colmó el vaso, porque había muchas emociones así frustrantes dentro de mí. Y pum, ese momento donde no le pude hablar a esta chica y no pude completar el reto y ver la cara de mis amigos donde me decían, me has decepcionado, fue como que, wow, ya, hasta aquí. ¿Saben? Entonces eso explotó todo, terminó con eso de soy un fraude, no me lo merezco, y muchas cosas, ¿cierto? Entonces hubo un proceso de introspección que ya me había pasado antes, pero nunca tan fuerte, nunca tan choque de realidad, ¿cierto? Tan crudo, más sin embargo, y a diferencia de otros momentos de crisis y otros momentos de dolor, este en particular fue bastante positivo a la larga. En su momento fue pues, desastroso, fue horrible, pero a la larga fue poderoso porque al final de cuentas me terminé replanteando, tío, casi te mueres, ¿sabes? Casi te mueres, mira todo lo que te está pasando, ya llegaste al fondo, lo único que te queda es levantarte, lo único que te queda es subir, lo único que te queda es cambiar las cosas y hacer las cosas diferentes, ¿cierto? Entonces a partir de ahí pues generé un cambio de chip totalmente. Dije, tío, yo ya no me quiero volver a sentir así, yo no quiero empezar a tener una crisis como esta. Entiendo que hay cosas que no están en mi control, muchas cosas, más sin embargo hay cosas que sí están en mi control y eso es lo que voy a trabajar y eso es lo que voy a hacer, ¿cierto? Entonces, por poner un ejemplo, estaba frustrado porque mi trabajo no me gusta, o sea, no es algo que yo hubiera soñado. Está bien, pero sin embargo me da recursos, es un trabajo, me da recursos, y algo que sí está en mi control es hacerlo lo más placentero posible, lo más llevadero posible y sacarle el mayor provecho financieramente hablando posible, ¿cierto? Entonces ya me estoy planteando y lo estoy trabajando para hacerlo así, o sea, trabajar, conseguir resultados, más sin embargo también pues generar cierto provecho en cuestiones de tiempo, en oportunidades y en cuestión de dinero, obviamente. Otro ejemplo es el tema de levantarme temprano, o sea, al final de cuentas ahorita estoy luchando, bueno, no luchando, estoy esforzándome por cambiar ese mal hábito que tengo de levantarme tarde o no levantarme a la hora que yo quiero. Es más, mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana, brutal para mí, pues los últimos meses algo que no he podido hacer, mañana lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Pero mi punto es que, pero ya lo estoy empezando a cambiar, ¿cierto? Llevo semanas, bueno, días más bien dicho, haciendo cambios en este sentido. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con todo esto? El tema del vídeo es, esta noche cenaremos en el infierno. Esta noche cenaremos en el infierno y yo creo que esa es la parte más importante. Yo llegué al infierno, me sentí horrible. Sentí, digamos, todos esos miedos, esos temores dentro y los enfrenté, los luché, yo los lloré. Más sin embargo, y a diferencia de otras veces, no me quedé tirado, no me quedé desanimado, no me quedé 2 semanas existiendo, sino a raíz de eso hice una reflexión y dije, wow, estamos en el infierno, estamos hasta abajo, en el fondo, solo nos queda subir. Y yo creo que esa es la parte más importante de todo esto y parte de la soledad, que cuando estamos en estos momentos de pura reflexión, en estos momentos donde solo nos tenemos a nosotros y somos totalmente sinceros con nosotros, ya sin eso
cuidar lo que pensamos de nosotros o cuidar de repente, digamos, esa autoestima, sino simplemente decirte las cosas como son y enfrentar las cosas como son, no por hacerte daño, sino para aceptarlas y ver y tener como que ese choque de realidad. Yo creo que en esos momentos de soledad y de honestidad puramente con nosotros, pueden ser dolorosos, claro, pueden ser muy catalizadores en sentido negativo o positivo, claro que sí, pero ahí es donde no realmente reside, y lo estoy experimentando un poco, el cambio de nuestras vidas. O sea, aceptar las cosas tal cual son, no como quisiéramos que fueran, sino tal cual son, y aprender a trabajar con lo que tenemos. O sea, al final de cuentas, por poner un ejemplo, yo quisiera tener ya 50 seguidores en esta cuenta para poder empezar a ser vivos. No los tengo y sin embargo sigo aquí queriendo hacer contenido, queriendo hacer esos podcasts, esos vídeos y siguiéndome, preparándome para poder correr el Ironman y poder representar a todos los Spartans que se vayan uniendo poco a poco, digamos, a esta comunidad en ese triatlón, ¿cierto? Estoy trabajando con lo que puedo, con lo que tengo, con el tiempo, recursos que tenga y con la motivación que tenga para crearles contenido y seguir adelante y empezar a cambiar mi vida. No sé cuánto tiempo me va a llevar, pero ese no es el punto. Al final de cuentas, el punto es el camino y empezar a cambiar lo que estamos viviendo y lo que estamos experimentando, ¿cierto? Entonces, bueno, eso creo que es la reflexión del día de hoy, el podcast del día de hoy. No sé cómo estás tú, no sé qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás pasando, qué es lo que estás experimentando, no lo sé, pero espero que este podcast pues, te sirva de algo y espero que si estás solo, si estás en el infierno, si estás cenando en el infierno, no tengas miedo, no tengas miedo a enfrentarte a la verdad, a la realidad y a tus pensamientos y a tus miedos, no tengas miedo, ¿cierto? Atrévete a enfrentarlos y una vez los aceptes y los enfrentes, solo nos queda ir para el cielo, para el éxito y para la gloria. Así que, damas y caballeros, queridos Spartans, me despido y buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias.